La patria es para mí el lugar donde nací. No obstante, también siento a Alemania como mi patria. La Catedral de Colonia es el sitio al que siempre regreso porque allí me encuentro a gusto y siento que es como mi hogar. Soy bajita, mido 1,53 y no llego bien. Tendría que encargar una escalerita para alcanzar lo alto. Antes mi padre solía viajar a Alemania y siempre nos traía pan alemán que a mí me fascinaba. Por eso quise aprender este oficio a toda costa. Hace 10 años, Sambi Saito se radicó en Colonia. Desde entonces viaja a Japón una vez al año. Quiere seguir en contacto con sus familiares y amigos y estar al tanto de lo que ocurre en su país de origen. Tokio es de verdad gigante. Colonia es un pueblo comparada con Tokio. Es tan grande. Desde el aeropuerto hay que cruzar durante 2 horas la ciudad. Por lo general, mi mamá me viene a buscar a la estación. Cuando nos saludamos, se pone a llorar. Ocurre cada vez que me ve y siempre me dice, no has cambiado, no has cambiado. Mi mamá siempre piensa en los demás y no en ella. A veces sufre. Esto es típico de las madres japonesas. El padre aprovecha una pausa de la escuela para saludar a su hija. Como la madre de Sambi, enseña música. Mi papá es muy divertido y alegre. Vive un poco metido en su propio mundo y me da muchas libertades. Enseguida hablan del devastador terremoto del 11 de marzo de 2011 y de las réplicas sísmicas. Comparando con 2011, últimamente no hay temblores y en general se registran menos terremotos. No obstante, el ambiente no es animado y se sigue respirando el nerviosismo. Mira este nuevo aparato, un sistema rápido de alerta de terremotos. Cuando da señales es que habrá un terremoto y del miedo el corazón se me acelera. La señal suena cada vez más fuerte y mi corazón late sin control. Aunque estemos lejos de Fukushima, todo esto nos pone nerviosos. Para mis padres supuso una conmoción muy fuerte. A raíz de la tragedia, desarrollaron gran solidaridad hacia las víctimas. Después de ver en las afueras de Tokio cómo habían quedado las viviendas, hasta se plantearon irse de la capital. Al día siguiente, Sambi viaja con su padre a Sendai, en el norte.
Allí visitan a un viejo amigo de la familia que vive en la prefectura de Miyagi, una de las zonas más asoladas por el sismo. El destino quiso que Mamoru Ito y su esposa estuvieran de viaje aquel 11 de marzo de 2011. Por eso se salvaron de la catástrofe. El terremoto y el posterior tsunami destruyeron por completo la casa en la que el matrimonio de músicos había vivido durante décadas. Con el dinero de la indemnización de su compañía de seguros y fondos estatales, pudieron comprar una casita a las afueras de Sendai. El aluvión arrasó sus pertenencias, entre ellas 2 pianos de cola. El dinero solo no compensa las pérdidas. Perdí mi hogar de un día para el otro. Perdí muchísimas cosas. Unas no eran tan importantes, pero hay otras que he hecho mucho en falta hasta hoy. Nuestra vida sufrió un duro revés. Envejecí de golpe. Lo perdí todo. El tsunami dejó un rastro devastador de hasta 10 kilómetros de ancho a lo largo de la costa. Arrasó todo lo que halló a su paso. Más de 16.000 personas murieron. Cientos de miles de viviendas quedaron destruidas completa o parcialmente. Con una mezcla de espanto y desconcierto aún, el matrimonio Ito muestra a sus huéspedes las filmaciones que sus vecinos hicieron el día de la catástrofe. Luego se dirigen al área de la catástrofe. Lo primero que me produce este paisaje es tristeza. Antes por aquí estaba lleno de viviendas, de escuelas. Había gente por todas partes. Ahora es desolación, ya no hay nada más. Verlo me provoca profunda tristeza y desesperación. Esto es lo que quedó de una de las estaciones cercanas a la zona de restricción de Fukushima. Solo la entrada y partes de los andenes. Cuando ocurren desastres naturales, se puede reconstruir lo dañado y luego la vida continúa. Pero al estar todo radioactivo es inevitable que uno se sienta inseguro si permanece aquí. Al señor Ito le escandaliza que el desastre de Fukushima no haya cambiado la política nuclear de su país. Me escandaliza que nuestros políticos, incluso después de la catástrofe, sean incapaces de tomar decisiones. En Alemania los políticos sí escucharon al pueblo y abandonan la energía nuclear. Japón no tiene una cúpula política capaz de tomar una decisión correcta semejante. Eso me indigna. Unos días después del tsunami, el matrimonio Ito fue a ver su casa. Seguía en pie, pero no se podía rescatar nada del interior. Entretanto, algunos vecinos volvieron a vivir en el pueblo. Cuando me acerqué a la zona de Fukushima, donde está prohibido el paso, sentí mucha inseguridad, porque allí el peligro no es visible. Fui presa de la angustia y me dio mucha pena la gente que sigue viviendo allí. Sentí mucho miedo. Volvemos a la capital, donde las costumbres son muy diferentes a las de Alemania. Es casi un shock cultural lo que siento cuando veo qué mal acostumbrados y con qué derroche viven algunos japoneses. Me da miedo ver que siguen viviendo de ese modo,
Creo que me diferencio de los japoneses que intentan comprar su felicidad con lo material, con la tecnología. En Alemania se dice que el cliente es el rey. En Japón se dice que el cliente es Dios. Al día siguiente visitamos la Keimei Gakuen, una escuela cristiana situada en el oeste de Tokio. Para Zambi, esta escuela, a la que asistió 12 años y donde sus padres siguen dando clases, es parte de su patria. Aquí despertó su curiosidad por otros países y lenguas. Muchos japoneses famosos fueron alumnos de esta escuela, entre ellos Yoko Ono. Los alumnos en Japón son muy disciplinados y educados entre sí, en el trato a los profesores y en general a las personas de su entorno. Además, hacen caso a los profesores. Zambi pidió a la dirección de la escuela que la dejaran dar una charla sobre la vida en Alemania. También su padre está entre los presentes que escuchan cómo cumplió el sueño de vivir en Alemania, que ya tenía desde niña. Zambi habla con entusiasmo de su edificio preferido, la Catedral de Colonia, y de cómo de niña se le ocurrió aprender el oficio de panadera en Alemania. Describe cómo es su trabajo en el molino de Neuss. Les cuenta cómo son sus colegas y de pronto muestra un pan elaborado en la víspera. Cada pan, explica, tiene como cada persona características propias. Al final, Zambi anima a sus jóvenes oyentes a que no claudiquen y a que cumplan sus sueños, como ella cumplió el suyo en Alemania. Al día siguiente. La mejor manera de recorrer Japón es en tren, porque los trenes siempre son puntuales. Japón es un service land. La atención es muy amable y no superficial, sino que el trato es de corazón. Esto es lo que a veces echo en falta en Alemania. Zambi sale de viaje. Su recorrido la llevará a Kanazawa, Kioto y Kobe. Quiere ver qué cambió en esas ciudades durante su ausencia y, lo principal, visitará a viejos amigos. En la ciudad portuaria de Kanazawa, Zambi visita a Satoko, una buena amiga que conoció en Alemania. Satoko regresó a Japón hace un año, no porque quisiera, sino porque su esposo no encontró trabajo en Alemania, por no tener suficientes conocimientos de alemán. La conozco desde hace 7 años. Nos hicimos muy amigas. Allí ella era como un pedazo de mi patria. Por eso me entristeció tanto que se fuera de Colonia y regresara a Japón. Lo que Satoko más extraña de Alemania desde que ha vuelto a Japón son los domingos. Un día en el que cada quien hace lo que desee y en el que las tiendas están cerradas. Algo así no existe en Japón. En Colonia aprendió el oficio de ebanista. Además, trabajó muchos años en este ramo. Al regresar a Japón, se dio cuenta de las diferencias de género que existen entre ambos países. En Alemania aprendió que casi no se diferencia el trato que se da a un hombre o a una mujer.
En Japón, dice Satoko, no la toman en serio con su oficio de ebanista. Durante el paseo por el antiguo barrio de los samuráis en Kasanawa, Satoko le cuenta a su amiga la profunda conmoción que le causó el terremoto de 2011. Al igual que miles de japoneses, ella y su esposo se ofrecieron como voluntarios para trabajar en las tareas de desescombro después de la catástrofe. Sanbi quiere saber si Satoko extraña Alemania. Sí, extraño un poco Alemania. Siento como que tengo dos patrias. Cuando estaba en Alemania extrañaba Japón y ahora extraño Alemania. Soy consciente de que no puedo volar allí de un momento para otro, pero sé que Alemania es un lugar al que podría volver una y otra vez. La próxima estación es Kioto, la antigua ciudad imperial. Para mí, Kioto es la ciudad más hermosa de Japón. Tiene un importante pasado histórico y una atmósfera agradable. Antes solía pasar las vacaciones allí con mi padre. Por eso asocio Kioto con las vacaciones. En Kioto hay más de 1.500 templos. En el santuario sintoísta Yasaka, uno de los más grandes de Japón, se venera al dios del bienestar y la salud. La gente viene aquí a rezar por su futuro y a pedir protección contra los malos espíritus. Primero ofrendan una moneda para luego despertar al dios con una campana. Junto al portal del templo aguarda Mika, una amiga de Sanbi. Mika es mi mejor amiga en Japón desde la escuela secundaria. Antes hacíamos todo juntas, mantenemos una relación muy estrecha. Cuando terminamos el colegio, seguimos viéndonos. Cada vez que nos reencontramos, es como si nos hubiéramos visto ayer por última vez. Lamentablemente, Mika tiene poco tiempo. Desde hace días pernocta en un hospital porque su hijo de 8 años tiene una pulmonía muy fuerte. Le habría encantado mostrarle el niño a su amiga, pero no solo le preocupa la salud de su hijo. Como muchas madres en Japón, ve el futuro de los niños con preocupación. Kioto está lejos del lugar de la catástrofe, pero desde que ocurrió, aquí también ahorramos electricidad. Ahorramos luz en casa y en el trabajo. Además, los niños han aprendido que la radioactividad es peligrosa. Yo presto atención a la procedencia de los alimentos antes de comprarlos. Al día siguiente, Mika y Sanbi van a la boda de una pareja de amigos de Mika. El casamiento tiene lugar en el santuario de Ujigami, el más antiguo de Japón. El blanco del kimono de la novia simboliza su disposición a aceptar el modo de vida en su nuevo hogar. Pero que los códigos ya no se tienen tanto en cuenta como antes, lo demuestra que la pareja ya tuvo un hijo antes de contraer matrimonio. A Sanbi la ceremonia le parece poco auténtica. A su juicio, la fe de muchos japoneses es superficial.
Por supuesto, fue interesante. Antes había muchos rituales, pero ni ellos mismos saben por qué lo hacen así. Kobe es la última estación del viaje antes de regresar a Tokio. En la ciudad de 1,5 millones de habitantes, la torre de una iglesia apenas sobresale entre los edificios más bajos. Está por llegar un taifún. Zambi se dirige a la pequeña parroquia de la ciudad portuaria. Mi mamá siempre dice que la fe es más importante que la salud. Mis padres son cristianos. Para mí, la religión es algo que se sobreentiende, como limpiarse los dientes. La mayoría de los japoneses no son creyentes. Zambi pertenece a una minoría religiosa que representa menos del 1% de la población nipona. Ken Noguri, el párroco de Kobe, tenía a cargo una parroquia en Colonia hasta hace unos años. A Ken Noguri le costó volver a Japón. Lo que más extraña de Alemania son los espacios naturales, además de que allí tenía más tiempo libre. El sacerdote considera una gran falta lo ocurrido en Fukushima y se reprocha a sí mismo no haber advertido antes los peligros. En Alemania la gente sale a la calle para defender sus intereses y todos dicen abiertamente qué piensan. Si bien en Japón al principio la gente empezó a concurrir a una manifestación todos los viernes, entre tanto asiste cada vez menos gente. Sencillamente no confiamos en que tenemos poder de influencia en la sociedad. En este aspecto tenemos que cambiar nuestra postura. Tenemos mucho que aprender de Alemania. Después de la misa, el viento arrecia. Japón soporta el tifón número 17, el más violento de la temporada. En Kobe, un museo recuerda una de las mayores catástrofes naturales. En 1995, un terremoto dejó más de 4.500 muertos. El sismo destruyó vastas áreas del centro de la ciudad. En la región sísmica de Japón, cada vez se registran terremotos más fuertes, en periodos de 30 años, según dicen. Cuando veo las fotos de Kobe, me estremece lo devastador de aquel sismo. Pero Kobe es más pequeña que Tokio. Y como mis dos hermanos trabajan en Tokio, claro que me preocupo. En efecto, tras el devastador terremoto de 2011, los geólogos estiman que sería mayor la probabilidad de que un terremoto violento sacudiera Tokio. Ante la alta concentración demográfica, en la capital y su área metropolitana viven 36 millones de personas, los efectos de un sismo menor podrían superar todo desastre sufrido por la humanidad hasta la fecha. La víspera de su regreso a Alemania, Zambi vuelve a ir al centro de Tokio, al barrio gubernamental. Quiere tomar parte en una manifestación contra el uso de la energía atómica. Espero que Fukushima marque el comienzo de una transición en Japón. Todos deberíamos implicarnos activamente ahora. Tenemos la oportunidad de cambiar las cosas en nuestro país, diciendo lo que opinamos. Japón
Japón es una democracia, pero lo que ocurrió no tuvo nada de democrático. Es evidente que el gobierno nos mintió y, sin embargo, nadie fue condenado. Esta es la ocasión de decir lo que opinamos y de crear nuestra democracia. Quiero que mi país cambie.